Hola mis hermanos, les saluda el hermano Kevin Colina. En esta ocasión les voy a dar la clase bíblica. Vamos a estar viendo un tema de suma importancia para todos los creyentes y es la mortificación del pecado. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30. Esos son los dos versículos que vamos a estar tratando en esta ocasión, pero también debemos tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla esto. Así que leamos el versículo 29 hasta el versículo 30 que dice: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estas palabras de Jesús se están desarrollando en el contexto del Sermón del Monte. Es un sermón que está siendo dirigido a una gran multitud. Sin embargo, es un mensaje que va especialmente dirigido a sus discípulos. La palabra discípulo significa seguidor, aprendiz, alumno. Nosotros como discípulos del Señor somos seguidores de Jesús, aprendices de Jesús y somos alumnos del Señor Jesús. Eso quiere decir que nosotros prestamos atención a las enseñanzas de Jesús y no solamente oímos, sino que las guardamos dentro de nuestro corazón para aplicarlas el resto de nuestras vidas. Así que dejando claro esto, quiero que presten atención a las palabras que Jesús está diciendo aquí y quiero que presten atención a todo lo que se va a enseñar por medio de este video. Antes, quiero mencionar que Jesús desde un principio deja claro que el problema del hombre empieza en el corazón. Mientras los fariseos enseñaban que el transgredir el mandamiento de no cometer adulterio era simplemente el no cometer un acto sexual, el Señor Jesús estaba enseñando que con el solo hecho de mirar a una mujer o a una persona con codicia, solamente así ya estás transgrediendo el mandamiento de no cometer adulterio. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón del hombre. Leamos nuevamente el versículo 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Posteriormente Jesús empieza a hablar acerca de cualquier cosa que te sea ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si es tu ojo, sácalo de ti y échalo fuera. Y si es tu mano, córtala y échala de ti. Así que debemos preguntarnos si estas palabras son literales. Es decir, si yo estoy cometiendo pecado con mi mano, ¿debería yo cortar mi mano? Si estoy cometiendo pecado con mi ojo, ¿será que debería yo sacar mi ojo? Bueno, esto queda claro cuando entendemos dos cosas. Primero, la que les había mencionado anteriormente, y es que el problema está en el corazón del hombre. Tú podrás cortarte una mano, sin embargo vas a seguir pecando con la otra. Podrás sacarte un ojo, sin embargo vas a poder pecar con el otro ojo. En segundo lugar, quiero que tengamos en cuenta el contexto cultural en el que Jesús está hablando. Jesús está hablando en medio de un contexto en el que se creía que así como tú morías en la tierra, así ibas a estar en la eternidad. Es decir, si yo muero en esta tierra con una mano cortada o sin un ojo, entonces yo estaré en la eternidad sin una mano y sin un ojo. Eso era lo que algunos judíos creían en aquella época. Así que Jesús está aprovechando esta idea de pensamiento, esta forma de pensar para transmitir un mensaje. Y ese es el mensaje que vamos a ver a lo largo de esta corta exposición. Así que habiendo dejado esto claro, vamos a ver algunos principios que como discípulos de Cristo debemos tener en cuenta para mortificar nuestro pecado. En primer lugar, quiero mencionar que el discípulo de Cristo obedece. Jesús dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo.
Cuando Jesús dice sácalo y échalo, Él no está dando opciones. Es decir, si hay cosas que te están llevando a pecar, no es una opción tuya como discípulo de Cristo sacar esas cosas que te están llevando a pecar. No es una opción, es un mandato. Y como discípulo de Cristo, tú debes obedecer la voz del Señor. Eso en primer lugar. El discípulo de Cristo obedece. Primera de Corintios 6:20 habla acerca de cuerpos, acerca de que pertenecemos al Señor y tiene mucho que ver con este pasaje. ¿Por qué? Porque aquí Jesús está hablando de ojos y de manos, Él está hablando de partes del cuerpo y le está hablando a sus discípulos y les está diciendo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, te está haciendo pecar. Y si tu mano derecha te está haciendo ocasión de caer, sácala porque te está haciendo pecar. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Para seguir al Señor debes vivir una vida de santidad. No puedes seguir en el pecado. Debes vivir una vida de santidad y quitar de tu vida todo aquello que te lleve a pecar, que te haga recurrir en el pecado, en el mismo pecado, una y otra vez. Más adelante vamos a ver cuáles son posiblemente aquellas cosas más peligrosas que nos pueden llevar a caer, nos pueden llevar a pecar y a caer una y otra vez en el mismo pecado. Así que vayamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Y allí Pablo le escribe a los corintios diciendo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, los cuales pertenecen a Dios. Así que no es casualidad que Jesús esté hablando acerca de partes del cuerpo. Jesús está hablando acerca de partes del cuerpo porque todo lo que es nuestro en realidad le pertenece al Señor. Nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Primero porque Él nos los dio. Segundo porque nos compró a precio de sangre. Eso para nosotros los discípulos de Cristo. Así que lo que Jesús está queriendo decir aquí es que como alguien que ha sido comprado por un precio, debes servir a tu Señor fielmente. Y quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que voy a una barbería y le digo al barbero cómo me tiene que cortar el cabello. Resulta que el barbero me dice, ok, está bien, te voy a hacer lo que tú quieres que haga. Y la razón por la que él debe hacer lo que yo le digo es porque yo le estoy dando un pago. Yo estoy pagando para que él me corte el cabello. Pero resulta que mientras el barbero me corta el cabello, me hace una línea de esas que normalmente se hace la gente rebelde. Me hace una línea, estilo futbolista, y resulta que a mí esa línea yo no le pedí que él me hiciera, y no me gusta. ¿Cómo calificarían ustedes el trabajo de ese barbero? ¿Será que fue un buen siervo o será que fue un mal siervo? La respuesta es obvia. Él fue un mal siervo. ¿Por qué? Porque él no hizo lo que yo quería que hiciera. Y él debía hacer lo que yo quería que me hiciera porque yo soy el que le está pagando a él. De la misma forma, el Señor compró a sus discípulos hoy a precio no de dinero, sino de algo mucho más grande que el dinero y es la sangre de Cristo. Así que debes preguntarte, ¿será que como alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo, estoy siendo fiel al Señor? ¿Estoy sirviendo al Señor con mi cuerpo? Esto es lo que debes tener en cuenta para comprender esto de la mortificación del pecado. Estas son las primeras cosas que debemos tener en cuenta para poder mortificar el pecado. Debemos obedecer al Señor porque le pertenecemos al Señor. No podemos hacer lo que nuestro corazón nos dice, lo que nuestra conciencia nos dice, porque todo esto está lleno de pecado. Eso fue lo que el Señor Jesús dejó claro desde el principio. El mal del hombre viene desde su corazón.
Debemos obedecer, por tanto, la palabra misma del Señor, porque Él nos compró a precio de la sangre de Jesús mismo. En segundo lugar, el discípulo de Cristo está atento a las trampas. Leamos otra vez, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y en el versículo 30 sigue, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Quiero que nos concentremos en estas tres palabras que en español se traducen como ocasión de caer. Se repite tanto en el versículo 29 como en el versículo 30. Ocasión de caer. Y esto también se puede traducir literalmente como trampa. Ocasión de caer es una trampa. Y hace referencia a una trampa que tiene un gatillo, para ser más exactos. Es una trampa que tiene un gatillo. Así que cuando el Señor habla de ocasión de caer, está hablando acerca de una trampa con un gatillo que si tú te acercas y medio tocas la carnada que está en esa trampa, el gatillo se va a activar y te va a cortar. Eso es lo que el Señor Jesús está hablando cuando dice ocasión de caer. En otras palabras, si hay algo que te está acercando hacia esa trampa, córtalo de ti y échalo. No es solamente cortarlo, sino echarlo fuera de ti. Lo que Jesús está enseñando aquí es que no te debes acercar al pecado, no te debes acercar a la trampa. ¿Por qué? Porque pueden suceder dos cosas cuando una persona se acerca a una trampa. Puede suceder que cuando el gatillo se activa, quedes allí atrapado por siempre, muriendo lentamente. O puede suceder que alguien venga a rescatarte. No sabes en realidad qué pueda pasar en el momento en que caes en la trampa. ¿Te quedas allí o alguien viene a rescatarte? Eso no lo sabes. Así que lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es ni siquiera te acerques a la trampa. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Obviamente, la trampa no puede ser trampa si es evidente. La trampa debe estar escondida, bien escondida. Y esto nos lleva también a pensar acerca de las cosas que nos hacen caer y que nosotros no identificamos fácilmente. Pensemos por un momento en el rey David. ¿Qué fue lo que hizo caer al rey David? Fácil, la ociosidad. Cuando nosotros leemos el segundo libro de Samuel, vamos a ver que David debía estar en la guerra porque era el tiempo en que los reyes salían a batallar. Sin embargo, David se quedó en su palacio y ¿qué estaba haciendo? Paseando por el balcón. David estaba haciendo nada, estaba haciendo ocioso. En este hacer nada de David, voltea y justamente mira a una mujer hermosa, así lo dice la Biblia, la codicia, la toma para sí y se acuesta con ella. Aquí también aplica esto que el Señor Jesús está diciendo acerca de el mirar, el codiciar a una mujer. Y también es curioso que Jesús habla específicamente de dos partes del cuerpo, ojo y mano. Ojo por cuanto por el ojo entra todo lo malo y mano por cuanto con la mano actuamos. Una vez que miramos y codiciamos con los ojos, actuamos con la mano. Espero que haya sido claro en este sentido. Y esto fue lo que le sucedió a David. Codició, ya había pecado en su corazón, ahora solo le faltaba actuar con su mano. Actuó con su mano y no solamente se acostó con la mujer que ya tenía un marido, sino que también mató a su marido. Así que con la vida de David podemos aprender que la ociosidad es absolutamente peligrosa para los discípulos de Cristo. Thomas Watson
Dice, una persona ociosa es la pelota de tenis del diablo a la que él lanza de arriba abajo hasta que empieza a jugar con ella. Eso es lo que Satanás hace con una persona ociosa. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir? No podemos permitir que el tiempo lo malusemos. No podemos dejar que nuestro pecado florezca cuando aparentemente no tenemos más nada que hacer, cuando ya terminamos nuestro trabajo, cuando ya quizás los niños que están en el colegio terminaron sus tareas. No nos podemos quedar sin hacer absolutamente nada, porque es allí donde entra el pecado y fue allí donde David cometió pecados absolutamente escandalosos. Así que la ociosidad es muy, muy peligrosa. Padres, no dejen que sus hijos se queden sin hacer absolutamente nada. Sus hijos, sobre todo si están todavía adolescentes, cuando las hormonas están alborotadísimas, no dejen que ellos se queden sin hacer nada. No dejen que se queden pegados todo el día al televisor. No dejen que se queden pegados todo el día a un celular. No dejen que se queden pegados todo el día escuchando canciones. Estas son cosas bastante peligrosas el día de hoy, sobre todo la música y las redes sociales y las series. Hoy en día vemos que las series tratan acerca de inmoralidad. La mayoría de las series, las películas tratan de inmoralidad, de alguien que va y se acuesta con uno y se acuesta con otro. Y para el mundo eso es normal. Pero para los discípulos de Cristo, estas son las carnadas que hacen que nosotros nos acerquemos a la trampa. Así que como discípulos de Cristo, debemos cortar estas cosas y tirarlas lejos de nosotros y ni siquiera acercarnos a ellas para no acercarnos a la trampa. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí también. Así que el discípulo de Cristo corta de raíz el pecado y principalmente corta el pecado con la palabra de Dios. Quiero que tengan en cuenta esta frase, si pueden anotarla sería mucho mejor. El ojo que codicia y la mano que tan solo acaricia el pecado pueden terminar en un escenario bastante feo donde la trampa se activa y la barra cae. Recuerden nuevamente, no sabes qué sucede cuando la barra se activa y quedas atrapado en la trampa. No sabes si alguien va a venir a socorrerte o no sabes si te vas a quedar ahí sufriendo, muriendo lentamente. Así que lo mejor para los discípulos de Cristo es no acercarse a la trampa, obedecer a las palabras del Señor y no acercarse a la trampa. Vamos un poquito a la aplicación de este pasaje. El no caer en la trampa no debe ser motivado simplemente por la idea de no puedo cometer esto porque soy discípulo de Cristo. Eso es una de las razones, pero no debe ser el centro. La razón principal por la que el discípulo de Cristo no debe caer en la trampa es por el gozo de la salvación. Y aquí quiero que me acompañen al Salmo 51 y vamos a dar lectura del versículo 12 y 13. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Noten el orden. Primero, aquí David le pide al Señor que le dé el gozo de la salvación y luego le pide que Él pueda enseñar a los pecadores el camino para que se conviertan. En otras palabras, sin el gozo de la salvación no puede servir correctamente al Señor. Así que una de las formas también para cortar el pecado de raíz y echarlo de nosotros es primero tener el gozo de la salvación. Cuando tenemos el gozo de la salvación, ya cualquier otra cosa nos sabe feo. Y como ya sabemos que sabe feo,
no nos acercamos a ello, sino que nos acercamos siempre a lo que sí es sabroso, que es la salvación. Y entonces vamos a anhelar todos los días estar meditando en la palabra de Dios, en oración, estando en comunión con otros hermanos, hablando acerca del Señor, hablando cosas productivas y haciendo cosas productivas, no dejando que la ociosidad nos gane. En segundo lugar, o segunda aplicación, tenemos otra solución para poder limpiar el corazón, para poder deshacernos de aquellas cosas que nos hacen de alguna manera acercarnos a la trampa. Quiero que vayan conmigo al Salmo 119 y vamos a leer el versículo 9 al 11, luego versículo 14 y luego el versículo 16. El versículo 9 al 11 dice, del Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Respuesta, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿con qué propósito? Para no pecar contra ti. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor con este salmo? Guardar la palabra de Dios y dedicar nuestro tiempo en la palabra de Dios es lo que realmente nos va a cortar aquellas cosas que nos hacen llevar a la trampa. No es solamente quitar de nosotros el celular, no es solamente eliminar redes sociales, no es solamente quitar el televisor de la casa. Podrás hacer cualquiera de estas cosas, podrás ser el más legalista, pero si no guardas la palabra del Señor, vas a seguir cayendo y cayendo y cayendo en la trampa. El mensaje es: guarda la palabra del Señor, porque esa es la espada que realmente va a cortar el pecado de raíz, porque el problema está en el corazón del hombre, aun cuando somos discípulos de Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo en este pasaje? Es Cristo mismo el que está hablando. Me fue muy difícil pensar en una aplicación cristológica. Sin embargo, me puse a pensar en la visión que tuvo Josué. Eso se narra en el libro de Josué. Josué tuvo una visión acerca del príncipe del ejército de Jehová, así dice. Este príncipe apareció con una espada desenvainada y entonces Josué se postró ante él y la adoró. Obviamente esto es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero transmitir con esta idea de Jesús apareciéndose a Josué con la espada desenvainada? Lo que quiero decir con esto es que el Señor es quien va delante de nosotros, dirigiendo todas nuestras batallas, controlando a todos nuestros enemigos, entregando a todos nuestros enemigos para que nosotros lo derrotemos. Estoy hablando de pecado como nuestro enemigo, obviamente. Y esto debe ser bastante consolador para nosotros. Que el mismo Señor Jesús vaya delante de nosotros en el frente de batalla con la espada desenvainada para entregar a nuestros enemigos. Hebreos 4:14 dice: acerquémonos al trono de la gracia para el oportuno socorro. El hecho de que Jesús vaya con la espada desenvainada debe transmitir a nosotros seguridad para acercarnos a Él, pidiéndole al rey o al príncipe del ejército de Jehová que nos socorra en nuestras tentaciones para que nosotros podamos obtener esa ayuda. Pensemos en el futuro. ¿Qué sucede con el discípulo de Cristo que mortifica su pecado? Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, dice Juan: he aquí, oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Podríamos decir que en la eternidad, los creyentes que mortifican el pecado van a tener en la eternidad total paz. Esta vida para los discípulos de Cristo es una vida de lucha constante día a día. Es una lucha en la que día a día debemos lidiar contra el pecado, agarrando la espada de la palabra y cortando de raíz todo aquello que nos hace llevar a la trampa. Para estas personas, en el día final, en el día de la segunda venida, Dios mismo enjugará sus lágrimas. ¿Qué dice al principio del Sermón del Monte el Señor Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu y bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? A causa del pecado. Se dan cuenta de que no le pueden servir a Dios perfectamente. Se dan cuenta de que siempre le fallan y lloran, les duele. Sin embargo, ellos mortifican el pecado, cortan de raíz todo aquello que los lleva a la trampa, y en el futuro el Señor los recompensará, primero por causa de Cristo, porque Él fue quien pagó para que nosotros obtuviésemos la salvación. Segundo, porque esa salvación se evidenció cuando nosotros mortificábamos día a día nuestros pecados. Y entonces Dios mismo enjugará nuestras lágrimas y ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más pecado, no habrá más tentación, porque las primeras cosas pasaron y ahora viene una nueva creación y vamos a vivir en la eternidad con Dios. Espero que esto les haya sido de ayuda. Espero que entiendan que el discípulo de Cristo debe obedecer las palabras de Dios. El discípulo de Cristo debe estar atento a las trampas y que el discípulo de Cristo debe estar confiando en aquel que va delante de él con la espada desenvainada para entregar a sus enemigos. Que el Señor les bendiga. Espero que apliquen esta palabra, que la guarden en sus corazones por el resto de sus vidas. Espero que los padres, cabezas de hogar, enseñen esto todos los días a su familia. Espero que tomen la iniciativa de colocar a sus hijos a meditar en la palabra del Señor, al igual que las esposas, porque la ociosidad nos lleva a cometer pecados graves. Espero que les haya ayudado mucho. Un saludo y un abrazo. Los quiero mucho en el Señor, los amo en el Señor y vamos a estar orando para que en cualquier momento, para que según la voluntad de Dios, esta pandemia acabe algún día y podamos reunirnos como hermanos, y si no, entonces oraremos también para que el Señor venga pronto, porque estas son señales antes del fin y también debemos orar. Esto lo enseñó el Señor Jesús en la oración, famosa oración del Padre Nuestro, que pidiéramos que el reino de los cielos viniera. Venga tu reino, que vengas el Señor por segunda vez, para que nos gocemos más de lo que nos gozamos en la iglesia. Así que un saludo a todos, que todos apliquen esta palabra y que sigan firmes y adelante en la fe.